Hola a todos, sean bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. El día de hoy les traigo un relato que me pareció muy interesante, estoy seguro de que te gustará y con suerte te quitará el sueño esta noche. Antes de comenzar quiero pedir su apoyo dejando su like y suscribiéndote para hacer crecer esta comunidad. Sin más que añadir, comenzamos. La casa de los dioses muertos. En la casa no vivía nada ni nadie. Nada excepto el musgo rastrero y las arañas del ático. No emanaban sonidos de alegría del interior, ni luces de jovialidad salían de sus grandes ventanales grises. Para todos los efectos, era tan silencioso y acogedor como una tumba. La casa no tenía vecinos, a menos que se puedan contar como semejantes los sapos y murciélagos del bosque circundante. La propiedad en ruinas y deteriorada se encontraba sola en la horrible oscuridad de lo más profundo de Gunners Clough, una gran y ominosa extensión de bosque en las afueras de la embrujada Barton. No tenía ningún derecho a la fama y, como casa encantada, quedó eclipsada por la cercana y mítica Barron Manor, un hogar para personas con trastornos mentales que también se encontraba entre los bungalows inclinados del pequeño pueblo. Sin embargo, aquellos que conocían la casa eran conscientes de la magia que impregnaba sus cimientos y se extendía por el suelo alrededor de la propiedad. Como una plaga reptante, este miasma envenenó toda la zona con un ambiente enfermizo y reptante. Muchos podían sentir esta nigromancia invisible en un nivel primario e instintivo y fueron alertados por las defensas salvajes que quedaban en el cerebro humano para evitar la caza a toda costa. En cambio, almas raras y desoladas, como yo, nos sentimos atraídas por esa misma hechicería como una polilla a la llama de una vela y buscamos estar cada vez más cerca de esa chispa de magia, sin importar cuánto ardiese. Por suerte, comprar la casa fue un asunto sencillo. La familia que alguna vez la poseyó había renunciado a todos sus derechos y la propiedad pasó a ser competencia del consejo parroquial local, que no tuvo objeciones a vendérmela. El último descendiente de aquella dinastía en decadencia había dejado instrucciones de que, si no se daba a conocer ningún heredero de la familia, la casa pasaría a ser propiedad del ayuntamiento, que la conservaría durante un periodo de 20 años, transcurrido el cual podrían hacer lo que quisieran. Lo más probable es que lo hubieran demolido si yo no hubiera ido. Se debió dejar una buena cantidad de dinero en manos del ayuntamiento para evitar que la propiedad sufriera tal destrucción. Ciertamente, nada de ese dinero se había gastado en el mantenimiento del edificio. Durante décadas, la casa había permanecido sola y desocupada, desmoronándose silenciosamente mientras luchaba por mantener la vigilancia sobre la invasión salvaje que amenazaba con engullirla, pero ya no. Sería mío y una vez que yo muriera y fuera enterrado en la propiedad, pasaría a otro miembro de mi familia. Se quedaría conmigo y con mis parientes y si nadie venía a reclamar la casa en el momento de mi muerte, mis instrucciones eran derribarla ladrillo a ladrillo, para siempre mía y solo mía. Quizás debería ilustrar al lector sobre mi comportamiento con la esperanza de que arroje alguna luz sobre por qué alguien como yo desearía comprar y, de hecho, vivir en un lugar tan solitario como la casa Gunners Clough. Había vivido en el pueblo de Barton durante toda mi infancia, y solo abandoné el pueblo cuando era joven para asistir al Eastwich College antes de trasladarme a Manchester para finalizar mis estudios. Sin embargo, no importa lo lejos que me desvié del lugar de mi nacimiento, nunca pude dejarlo completamente atrás en mi mente. Había demasiados recuerdos, tanto buenos como malos, vinculados a ese lugar. Sueños de veranos pasados corriendo por los abundantes bosques y los callejones estrechos y torcidos que serpenteaban alrededor de las moradas de los residentes de Barton. A menudo viajaba a Barton en mis días libres, tomaba el tren a Ipswich y luego tomaba el autobús hasta el pueblo, mirando por la ventana a personas que conocía. A menudo había muchos de estos, porque Barton tenía dentro de sí una magia bastante peculiar que parecía impedir que la mayor parte de su población se trasladara más allá de su alcance hacia el mundo exterior. Fue durante una de mis muchas estancias en Barton cuando encontré la casa por primera vez. Sabía desde que era niño que supuestamente había una casa encantada en lo profundo de Gunners Clough, pero nunca la vi hasta que fui adulto. No, fue solo hace unos años que hice la peregrinación al bosque,
pasando el viejo arroyo que ahora era poco más que un lodo negro y pegajoso. Más allá de las curiosas y desgastadas piedras grises que los viejos llamaban los tronos de duendes y finalmente debajo de los olmos estrangulados por la hiedra que daban sombra a la tierra marrón acre donde nada realmente crece, hasta que finalmente me paré frente a la casa con un asombro horrible y silencioso. Las grasientas ventanas grises y la puerta tapiada me llamaron y supe que finalmente estaba en casa. La casa me llamó entonces y sentí como si siempre la hubiera conocido. Me había encontrado cara a cara con una leyenda, cuya historia solo era recordada a medias en susurros por aquellos miembros de Barton que no estaban mucho tiempo en este mundo. Mi interés por la muerte y las casas encantadas surgió, como ocurre con la mayoría de las deficiencias mentales, de experiencias y asociaciones de la primera infancia. Yo personalmente había sido testigo de 2 muertes familiares antes de cumplir los 12 años. Primero, ver a mi abuela consumirse por el alcohol hasta que sus órganos se secaron y fallaron, y perder a mi querido amigo y primo, quien se había ahorcado en su propia casa, sin una palabra de despedida o una carta para explicar del porqué. A los 15 años, tenía cada vez más pesadillas sobre mi propia muerte, sueños vívidos describían mi fallecimiento semanalmente y, eventualmente, todas las noches. A pesar de su febril frecuencia, no logré capturar muchos detalles sobre mi sueño de muerte, porque la viveza se erosionó con la misericordiosa claridad de la mente despierta. El lugar y la hora de mi muerte permanecieron desconocidos para mí durante estos tormentos nocturnos, pero curiosamente aprendí 2 detalles fuertes y recurrentes sobre mi muerte: no moriría solo y no moriría con hambre. La ambición de mi vida era capturar esta escena de pesadilla en mi lienzo, porque soy una especie de artista. Pero nunca lograba captar la verdadera esencia de ese último momento final. Algo faltaba, ya sea en mi mente consciente o inconsciente, y me cargué con el deber de descubrir esa chispa de claridad que faltaba. Esto me lleva al verdadero motivo para comprar la casa, me serviría como musa, mi conducto hacia aquellos días pasados de la antigua ciudad de Barton. Dentro de esas vigas podridas y el techo hundido y chirriante, viviría aislado, canalizando la vieja magia mientras pintaba mi obra maestra y de una vez por todas desentrañaba el misterio que rodeaba lo que llegué a creer que era mi inminente muerte predeterminada. Decidí desde el principio que haría muy poca o ninguna renovación en la casa. Necesitaba que permaneciera en su perfecta gloria en descomposición si realmente quería iluminarme en la medida necesaria para despertar mi imaginación y pintar mi mayor logro. Después de firmar la documentación necesaria, todavía tenía asuntos que atender en Manchester, por lo que tuve que dejar a Barton atrás durante aproximadamente una semana para resolver estos asuntos urgentes. Dejé a un abogado, el señor Fisher, con una pequeña lista de trabajos que quería que organizara relacionados con la casa en mi ausencia, y estuvo muy feliz de hacerlo. La casa no tenía electricidad, pero yo estaba más que contento con la luz de gas, así que era necesario investigarlo. También era necesaria agua corriente, así como nuevas puertas y cerraduras. Algunas de las ventanas también necesitaban ser reemplazadas, pero le dejé claro que quería conservar la mayor cantidad posible del vidrio original para que solo se reemplazaran aquellas ventanas que habían sufrido reparaciones irreversibles. El señor Fisher me informó que el terreno alrededor de la casa también necesitaba algo de atención. La débil cerca de madera que rodeaba la casa principal se había caído en muchos lugares y los jardines estaban tan cubiertos de maleza que apenas se podía ver la diferencia entre ellos y el bosque, pero insistí en mantenerlos intactos. Las escasas citas que me mantenían alejado de mi amada casa comenzaron a desgastar mi paciencia, y el anhelo de estar en la casa y mi separación de ella creció hasta el punto de una locura imposible. Trabajé febrilmente para arreglar todos mis asuntos en Manchester y logré regresar a Barton unos días antes de lo previsto. Fui a ver al señor Fisher y él me aseguró que todo el trabajo que solicité se había hecho, y con eso firmé el último papeleo necesario. Tomé las llaves y me dirigí directamente a Gunners Club con una alegría reservada y oculta. Había 2 formas principales de acceder a la casa. La primera era un débil camino secundario que se bifurcaba desde Elmwood Road y eventualmente degeneraba en un camino forestal cubierto de maleza que nadie usaba.
Este camino me llevaría al fondo de un pequeño banco, a través del cual un arroyo obstruido por helechos cortaba perezosamente el bosque. Desde la orilla, unos escalones de piedra toscos, resbaladizos, verdes y plagados de hongos conducirían desordenadamente hacia arriba y al jardín trasero de mi nuevo hogar. El segundo método de entrada fue más rápido y, con diferencia, mi preferido. Este camino atravesaba el cementerio de Barton Parish y conducía a Gunner's Clough en la parte trasera. Este camino me llevaría a través de los árboles y después de una caminata decente me llevaría al frente de la casa, por lo que se convirtió en mi viaje preferido. Los imponentes olmos Wych me saludaron cuando llegué al otro extremo del cementerio y entré a Gunner's Clough propiamente dicho. El sol de otoño desapareció rápidamente cuando el dosel enredado y retorcido estranguló los rayos de luz y en muy poco tiempo, todo quedó oscuro y silencioso. Debo volver a enfatizar esto último porque reinaba un silencio sobrenatural en el bosque. Ningún pájaro o insecto me agitaba con su incesante gorjeo o zumbido mientras me internaba entre los árboles y desarrollé en mi mente la semi-fantasía de que las criaturas de Gunner's Clough guardaban un silencio respetuoso, porque había llegado un nuevo maestro y había que mostrarle adoración. Entonces, de repente y con el terror reavivado, pero bienvenido, de las fantasías infantiles, la casa apareció a la vista. Aumenté el paso, no por miedo a los árboles oscuros o al inquietante silencio del bosque, sino por pura y destilada emoción. La casa estaba frente a mí, dejé caer mis maletas con asombro, tal como lo había hecho cuando vi por primera vez el terror titánico cuando era niño, y me quedé boquiabierto, ante la majestuosidad y la belleza de la estructura que se encontraba frente a mí. Las ventanas habían sido reparadas, pero quedaba suficiente vidrio ahumado original como para que las reparaciones apenas se notaran. Como todo lo demás en las inmediaciones, estos habían sido engullidos por el aura de pavor que emitía la casa. No puedo decir cuánto tiempo estuve allí, en silencioso éxtasis, pero finalmente recuperé el sentido de mí mismo y salí de la hipnosis, llevando mis maletas a la puerta principal. La gran llave de hierro proporcionada por el señor Fisher se encajó en la cerradura con un fantástico y hundido sonido metálico y la giré laboriosa, lenta y deliberadamente para saborear las vistas y los olores de lo que había más allá del umbral. Hubo poco sonido, esperaba un crujido de la puerta, pero se abrió suavemente, en silencio. Caminé hacia adelante y absorbí completamente la sombría escena. Había suficiente luz entrando por las ventanas para permitirme ver, pero no con gran detalle. Esto lo disfruté mucho, ya que me permitió conjurar cualquier fantasma imaginado que deseara. Medio bailé por el pasillo hasta el salón, hacia la cocina y las habitaciones vacías más allá de cuyo propósito original no entendí. Mi mente estaba en una neblina de deleite mientras cada horror infantil y terror imaginado se desarrollaba ante mí como una gran obra. Ruidos y visiones fanatizados brotaban de las profundidades de mi subconsciente y por un momento estaba en el mismo Tártaro. Había un detalle sin embargo que no era fantasía y era el abrumador almizcle de decadencia que asaltó mis fosas nasales y me trajo de nuevo al plano físico. Era un olor a osario, a la vez dulce y enfermizo, era el olor de la muerte y estaba por todas partes. Llegué a la conclusión, erróneamente, de que un animal debía haber entrado en la casa y muerto, dejando su cadáver podrido escondido en algún lugar debajo de las tablas del suelo o en el ático de arriba. Busqué de inmediato la fuente de la fragancia del sepulcro, pero fue en vano. No había señales de un animal muerto en ninguna parte, ni abajo, ni en los dormitorios de arriba ni en el pequeño y estrecho ático supervisando todo este asunto de la putrefacción. La investigación sobre la causa del olor no fue del todo infructuosa, ya que me reveló plenamente la espantosa gloria del mencionado ático. Para una casa tan grande, el ático era pequeño, el techo era tan bajo que tuve que agacharme una vez dentro y, para mi consternación, estaba desierto y vacío. Esperaba encontrar alguna reliquia del pasado de la casa, pero solo había polvo y telarañas secas. Toda la estructura parecía mal, las vigas se inclinaban en ángulos extraños y creaban todo tipo de vicisitudes visuales que hacían que mi mente diera vueltas. Algunas áreas del techo se doblan hacia adentro y luego bruscamente hacia afuera sin ningún motivo ni tontería.
Se habían creado pequeños rincones innecesarios a partir de las vigas sin ningún propósito aparente. Me sentí como si estuviera atrapado dentro de una especie de triacontaedro rómbico imposible, una sala mental de espejos que reflejaban todas las leyes desconocidas del universo sobre sí mismos. Rápidamente llegué a la conclusión de que el constructor original había sido un genio o un lunático. Allí mismo tomé la decisión, aquí pintaría mi obra maestra. Aquí me sentaba en las sombras con la débil luz de la singular ventana redonda que se alzaba amenazadoramente sobre mí y vomitaba mi magnum opus. A pesar del banquete de horrores del que mi cerebro se había deleitado desde mi llegada, no tenía ningún deseo de comenzar a pintar todavía. En lugar de eso moví todo mi equipo al ático, listo para cuando mi lado oscuro me llegara. Me retiré abajo por la noche. Todavía tenía que comprar una cama para dormir y la estructura desmoronada y podrida de lo que quedaba en el dormitorio principal apenas encajaba. Desempaqué mis maletas y arreglé lo esencial, mis herramientas de pintura, mi café, que inmediatamente puse a hervir en la estufa de la cocina, y mis cigarrillos. Había traído algunos alimentos sencillos, queso, pan y embutidos, que comí en mi habitual distancia. Me resigné a acostarme temprano. Equipé el sofá polvoriento con un saco de dormir que había comprado en Manchester y lentamente acogí la oscuridad que se avecinaba. Tenía la esperanza de que mi primer día en la casa me inspirara mi habitual escena de muerte de pesadilla, de la cual transmutaría la pintura en lienzo con un pavor indecible por la mañana. Sin embargo, el sueño no llegó, al menos no de la forma habitual que esperaba. En su lugar, un terror completamente nuevo había llegado al escenario de medianoche de la mente. Sus cortinas se abrieron lentamente a medida que mis ojos se cerraban gradualmente. Me encontré perdido en un laberinto de túneles excavados en la tierra, resbaladizos por el salitre y húmedos al tacto. Sabía que tenía que estar bajo tierra, pero no sabía a qué profundidad. Solo tenía una lámpara de mano para iluminarme, y caminé por el sinuoso corredor de los arios sin ningún sentido de propósito o razón, avanzando hacia la penumbra que me esperaba. Se podían escuchar balbuceos que resonaban a mi alrededor desde una dirección desconocida, mitad ladridos y mitad voces en voz baja. Me esforcé por distinguir las palabras que dijeron. Solo pude escuchar algunas expresiones de rasguños, pero lo que pude escuchar me aterrorizó hasta la médula. Pequeñas frases semi-comprensivas como "ha venido, nos damos un festín", y "tranquilo, él está escuchando". Vi formas moverse justo fuera de mi radio de visión, horribles rostros caninos me sonreían con anhelo bestial. Los ojos semi-humanos se pusieron en blanco y se burlaron de mí desde las sombras. Intenté correr, pero perdí el equilibrio y me estrellé contra el suelo. Esperaba despertarme, como es típico en los sueños cuando te caes, pero no lo hice. Mi lámpara se hizo añicos en el suelo y la luz desapareció instantáneamente, devorada por la hambrienta oscuridad. Luego vinieron por mí, docenas y docenas de ojos, hinchados y deformes. Sentí que unas garras me abrazaban como tornillos de hierro y en la oscuridad sentí que mi cuerpo se elevaba del suelo. Mi escena cambió de repente. Ahora me encontraba en el ático, sentado frente a mi lienzo, esforzándome por ver qué imagen había en él. Una cacofonía de ruidos estrepitosos se produjo debajo de mí, acercándose cada vez más. Entré en pánico, tomé un pincel cercano y traté frenéticamente de terminar la pieza que había empezado. Luego, lentamente, se abrió la trampilla del ático, un pequeño cuadrado en el suelo a mis pies, revelando nuevamente esos ojos casi humanos que me miraban con lujuria macabra. Grité y luego desperté. El sudor frío me heló mientras me movía en el sofá. Miré a mi alrededor y casi esperaba ver a uno de mis diabólicos adversarios esperando para atacar, pero afortunadamente estaba solo. La luz del sol entraba por la ventana del salón y miré mi reloj y vi que la mañana había pasado. Eran las 2:15 de la tarde y me había quedado muy dormido. A pesar de mi extraño sueño, no me sentí descansado en lo más mínimo. De hecho, sentí todo lo contrario y podría haber dormido mucho más tiempo si hubiera sido un hombre indisciplinado. Preparé el desayuno y salí al jardín trasero, donde encendí un cigarrillo y di un paseo al aire libre.
contemplando las vistas del bosque que se extendía más allá. A diferencia de mi llegada inicial, ahora había actividad entre las criaturas de Gunner's Club y todo tipo de bestias cantaban, chirriaban y croaban alegremente. De hecho, el ruido era tan fuerte que terminé mi cigarrillo rápidamente y regresé a la casa, subiéndome el cuello para protegerme del frío. Todavía no sentí ninguna obligación de pintar y no visité el ático ese día. De hecho, evité activamente entrar al lugar. Me dolían los músculos, producto de mis malas condiciones para dormir, y deambulaba por la casa de habitación en habitación como un alma perdida en busca de un propósito. Mientras hacía un segundo viaje por las habitaciones de la planta baja, también noté que el olor a podrido que encontré por primera vez el día anterior ya no estaba. No puedo decir que no estuviera satisfecho con esto. Quizás un carroñero lo había visitado durante la noche y se había llevado la fuente asquerosa a su guarida para darse un festín con seguridad. Con el día acercándose y sin nada que hacer más que tomar café y fumar, decidí preparar algunos sándwiches y pasar lo que quedaba del día en el pueblo de Barton. Barton tenía una biblioteca pequeña y humilde, y lo que le faltaba en literatura académica lo compensaba con historia y folclore local. Mi zona de búsqueda fue, naturalmente, la casa. Con la ayuda del anciano bibliotecario que había trabajado en la biblioteca desde que tenía uso de razón, pude rastrear poca información sobre la casa en el bosque y la familia que una vez la reclamó. En un pequeño libro titulado Un tratado de influencias demoníacas en Cheshire, escrito por un autor de Ipswich llamado Samuel Gaunt, pude encontrar una oscura referencia a un hombre llamado Jonathan Beckham que una vez había vivido en la casa conocida simplemente como la casa en Elmwood. Beckham, según el bibliotecario, se vio obligado a huir de Barton hace unos 120 años, cuando se supo que estaba en posesión de una pequeña biblioteca de libros prohibidos que, en ese momento, habían sido prohibidos por la iglesia. El peor de estos delincuentes se titulaba Les Calques des Gaules, un tomo que no me resultaba del todo desconocido. Había oído hablar de este libro en particular mientras estaba en la universidad y siempre lo mencionaban en susurros personas desagradables. El nombre de Beckham me pareció de especial interés, ya que mi propio apellido, Beckman, era algo similar y tenía un origen común en la antigua tribu sajona de Bicome. Del tomo macabro antes mencionado no pude encontrar más información aparte de que el autor era un francés llamado el conde Daguerlecte, pero tenía un nombre de Beckham para continuar, y en cambio me centré en esa línea de investigación. Con las pocas horas de luz que me quedaban, rastreé toda referencia a la familia Beckham y su linaje. La familia había construido y era propietaria de la casa en la que ahora vivía durante muchas generaciones, pero la había abandonado varias décadas antes de que yo naciera. Estos entonces debían ser el linaje arruinado que reclamó mi amada casa y la abandonó o, en cambio, se desvaneció en el olvido, dejándola atrás. Sobre el destino de la línea Beckham no se pudo saber nada. Se sugirió que el último descendiente de la familia había muerto sin heredero, pero también hubo referencias a una familia del mismo nombre que partió hacia Nueva Inglaterra hace muchos años. Parecía poco probable que alguna vez pudiera reconstruir el destino final de la familia, pero no me preocupaban demasiado. La casa era mía ahora y lo sería para siempre. Mis sándwiches seguían sin comer y los tiré en un seto cercano mientras caminaba de regreso por los callejones torcidos y los estrechos bungalows de Barton. El sol moribundo pintó el pueblo con enloquecedores tonos naranjas y rosas, mientras proyectaba sombras largas y mutadas que transformaban incluso los objetos más inocuos en terrores sin nombre. Cuando abrí la puerta para tomar mi atajo cadavérico, me di cuenta de la oportunidad única que se me presentaba para avanzar en mi investigación y la aproveché con celeridad. Fila tras fila de lápidas erosionadas me ofrecieron un tipo diferente de biblioteca y busqué alegremente el nombre de Beckham entre las lápidas desgastadas. De manera confusa, mi búsqueda terminó en decepción, porque ni una sola piedra llevaba el nombre que buscaba febrilmente. Que ni un solo Beckham adornara esas cunas sin vida me conmovió mucho y me retiré a mi casa, derrotado y amargado. Mientras avanzaba por el oscuro sendero del bosque, una vez más noté la falta de sonidos de animales.
Esto no fue una sorpresa, ya que asumí que la mayoría de las criaturas que habían participado en la cacofonía de la mañana eran diurnas y probablemente se habían retirado, pero aún así el silencio fue opresivo y me siguió todo el camino de regreso a mi casa. Encendí las lámparas de gas del salón y bebí del ambiente sombrío que una vez más llamaría mi dormitorio para pasar la noche. El sol ya había desaparecido por completo del cielo, permitiendo que las estrellas y la luna subieran al escenario y realizaran su indiferente vigilancia sobre la tierra oscurecida. Mi intención había sido escribir una carta a un amigo erudito en Manchester sobre el libro Les Calcs des Gaules, pero cuando tomé la pluma sobre el papel, una ola de apatía se apoderó de mí y de repente me encontré somnoliento y lánguido. Una vez más, me encontré en los túneles. Esta vez la luz era aún más tenue mientras agarraba una vela medio apagada y no una lámpara. La impresión de estar aún más bajo tierra se apoderó de mí y vagué sin rumbo en direcciones aleatorias, tropezando ocasionalmente con rocas perdidas y otros escombros cuyos chasquidos y ruidos huecos me provocaron un escalofrío en la columna. El túnel se hizo más ancho a medida que avanzaba y se abrió ante mí en una cámara grande, casi cuadrada, llena de filas y filas de largos ataúdes de madera. La oscuridad obstaculizó mi investigación, pero pude distinguir docenas de horribles cunas, algunas abiertas y dispersas, otras dispuestas al azar una encima de la otra. Por primera vez en mi historia de alucinaciones de pesadilla, la realidad de lo que estaba viendo empezó a hacerse evidente. Esto no parecía un sueño. Cuando me di cuenta de esto, una voz susurró desde atrás y en mi oído, sus palabras murmuradas y afortunadamente incomprensibles. Cuando sentí ese aliento fétido en la nuca, me invadió la sensación de un ascenso repentino y me encontré arrojado una vez más a los solitarios confines del ático de arriba. Nuevamente me agaché frente al lienzo, esforzándome por ver lo que estaba pintado en él. La obra parecía más completa que en mi sueño anterior y noté que sostenía un pincel en mi mano derecha, mientras algo frío y gelatinoso yacía en la otra. El rostro en la puerta del ático farfulló una vez más y mientras miraba hacia abajo, vi no uno, sino varios pares de ojos a través del delgado espacio. Varios conjuntos de enormes esferas hinchadas de gelatina loca yacían enfocadas sobre mí, rodando sin pestañear en sus órbitas carnosas y muertas. Hice lo mejor que pude para ignorarlos y seguí pintando. Me esforcé mucho para ver lo que estaba pintando, pero la imagen estaba borrosa y se movía sin razón ante mis ojos. En un breve momento de claridad, me ha parecido ver mi propio rostro mirándome desde el lienzo manchado. Cuando me di cuenta de esto, comencé a entrar en pánico. Los sonidos de aplastamiento de abajo estallaron una vez más y la puerta del ático se abrió violentamente. El corazón se me subió a la garganta y levanté los brazos a la defensiva para tratar de alejar el enjambre de manos con garras que me agarraban. Grité al vacío cuando una oscuridad más profunda envolvió el ático y me tragó por completo. Llegó la mañana y, aliviado, me desperté del sofá con el corazón acelerado. Siguió el ritual habitual de café, cigarrillos y desayuno, pero me sentí más como un espectador que observaba estos acontecimientos mundanos desde la distancia, en lugar de participar activamente en ellos. Una vez más, no pude reunir la energía para pintar, pero solo esta vez sentí una pizca de miedo genuino cuando la idea de sentarme en el ático con mi lienzo entró en mi mente. Me regañé internamente, no había sido esto lo que quería, sentir terror y usarlo como musa para ayudarme a crear. Pero por más que lo intenté, no pude empezar a pintar y evité las habitaciones superiores de mi casa. En cambio, miré el escritorio improvisado donde había comenzado mi carta la noche anterior y decidí terminar lo que había comenzado. Además de preguntarle a mi amigo sobre el libro de Les Calcs des Gaules, también le pregunté si podía hacer uso de las magníficas instalaciones de la biblioteca de Manchester y encontrar toda la información relativa a la familia Wickham de Cheshire. Yo mismo me habría ido a Manchester, pero detestaba salir de mi casa, para no perder el aura de horror que ésta había proyectado sobre mí, porque por mucho que el miedo me invadiera, al final estaba seguro de mi convicción, que podría transformarlo en creatividad. Mientras tanto, recurría a una fuente de información cercana que literalmente se encontraba en mi puerta. Saliendo de mi casa,
caminé hacia la iglesia parroquial en busca de su sacerdote con la esperanza de que supiera por qué ningún Wickham descansaba en su cementerio. Quiso la suerte que me topara con el justo cuando salía del bosque. Estaba de pie, de espaldas a mí, ligeramente encorvado sobre una lápida en las afueras del cementerio, y cuando me acerqué, pude ver que estaba curiosamente enredada con una red enmarañada de exuberante hiedra verde que se había abierto camino alrededor de una peculiar lápida desgastada y curtida por la intemperie. No hice ningún intento de ocultar mi presencia porque no quería asustarlo, ya que parecía ajeno y perdido en su trabajo. Tenía en la mano una libreta y en el suelo cercano había varios tomos viejos y grandes, de carácter similar a los que había leído en la biblioteca Barton. Tuve que toser de esa manera repugnante y obvia para llamar su atención, y así fue. Me presenté rápidamente y él también. Se llamaba el reverendo Stephen Spencer, y no parecía tener muchas ganas de hablar conmigo en absoluto. Fui directo al grano rápidamente y pregunté por qué, a pesar de ser una familia residente durante generaciones, no había ninguna familia Wickham enterrada en el terreno. De manera distante y totalmente desinteresada, respondió rápida y simplemente. La familia Wickham, explicó, tenía un permiso especial del consejo para enterrar a sus muertos en su propiedad. Supuso que había una tumba familiar o una especie de cripta en Gunner's Clough, donde ahora yacía el difunto Wickham. Sin embargo, advirtió que hace varios años una inundación había causado que grandes secciones del banco del bosque colapsaran y erosionaran, revelando ataúdes enterrados durante mucho tiempo que pueden pertenecer o no a la familia. Con eso, regresó directamente a su lápida cubierta de hiedra, e incluso cuando le agradecí por la información, la descartó con un gesto de su mano de una manera claramente agitada. Reconocí un alma afín dentro de esa carne gris del reverendo Spencer y no quise molestarlo más. En cambio, tenía un compromiso mucho más emocionante que cumplir y, después de dejar la carta a mi colega de Manchester en la oficina de correos local, comencé mi espeluznante búsqueda del tesoro en el bosque de Gunner's Clough. No tenía idea de dónde comenzar mi búsqueda del mausoleo escondido, pero debido a la historia del reverendo sobre las tumbas exhumadas, supuse que estaría en algún lugar cerca de las orillas del bosque en pendiente en la parte trasera de la propiedad. Como he dicho antes, la distinción entre jardín y bosque era, en el mejor de los casos, difícil de discernir y tropecé entre zarzas y ortigas por igual, sufriendo las pequeñas púas de las malas hierbas innecesarias a medida que avanzaba más y más. Los árboles y helechos se hicieron más y más densos mientras deambulaba descuidadamente entre el follaje y después de lo que pareció una eternidad de lucha y raspado, mis ojos finalmente vieron lo que había buscado. De pie con orgullo y desafiante dentro de un claro que era nada menos que un círculo perfecto de olmos marchitos, el lugar de descanso final de los difuntos Wickham yacía ante mí. Caminé dentro de ese círculo de siniestros y leñosos guardianes y observé cómo una cascada de hojas marrones bailaba alrededor del claro, llevada por una brisa fría que se manifestaba a medida que me acercaba cada vez más a mi premio. La piedra era gris en algunas zonas, pero en su mayor parte estaba cubierta de un fino musgo verde que parecía una capa de pelaje enfermizo. Los pilares de estilo romano que coronaban la entrada de metal oxidado se habían agrietado y desmoronado sin posibilidad de reparación, pero delataban una obvia construcción del periodo romántico del siglo XVIII. Dos grandes jarrones estaban agazapados frente a los pilares, y ambos habían acumulado una masa de agua marrón y maloliente sobre la cual zumbaban decenas de insectos intrusos. La aparición de moscas era poco común en esta época del año, pero dado su apetito, podían florecer hasta el otoño y más allá, siempre que se les ofreciera el banquete adecuado. Sin embargo, los invertebrados devoradores de cadáveres no eran la razón por la que había venido, y pasé junto a los cálices estancados y subí las escaleras hasta la entrada de la tumba. Ningún candado o cadena impedía mi entrada a esta casa de los muertos y abrí la puerta con poca resistencia, tanto que casi se salió de sus bisagras por completo, porque estaba quebradiza y deteriorada por siglos de óxido. Lo que había en el interior de la oscuridad no fue una sorpresa. Se habían tallado estantes en las paredes con el expreso propósito de albergar restos mortales, de los cuales solo quedaban unos pocos ataúdes podridos.
Incapaz de resistir la tentación de mirar a aquellos que habían poseído lo que ahora era mío, quité la tapa del ataúd más intacto para contemplar lo que había dentro. Para mi sorpresa, dentro no había ningún cráneo sonriente ni fragmentos óseos. Más bien, había algo que era a la vez tan mundano e inofensivo y, al mismo tiempo, tan horriblemente sugestionable. Porque dentro del ataúd simplemente había una masa de rocas y ladrillos, demasiadas para haber sido colocadas allí por error y no había manera de que hubieran llegado allí por accidente. Inspeccioné rápidamente los otros ataúdes y también ellos contenían en sus profundidades solo la misma fría colección de piedras. Aprendí contra la pared interior del mausoleo y sacudí mi cerebro buscando una explicación y justo cuando una se estaba formando en ese rincón oscuro de mi mente de donde se extrae lo fantástico, noté algo en el suelo que previamente había pasado por alto durante mi investigación, una puerta. Era una trampilla de piedra atravesada por un grueso anillo oxidado que se encontraba en la parte trasera de la tumba, encajando en el suelo. Sobre él había rocas y escombros, junto con montones de polvo, pero, aunque había muy poca luz en el edificio, podía ver el contorno inconfundible de esta entrada oculta. Me apresuré y me arrodillé, sacudiendo el sedimento de siglos hasta que la trampilla estuvo libre de obstáculos. Probé el anillo y lo encontré rebelde y difícil de sacar, pero apoyándome con ambas piernas dobladas y ambas manos envueltas alrededor del anillo de hierro, tiré con toda la fuerza que mi débil cuerpo pudo reunir y en un momento de victoria total, la trampilla renunció a su secreto. Lo que me recibió una vez que quité la tapa fue una delgada escalera de hierro fundido, atornillada al costado de la cavidad y que conducía directamente hacia la oscuridad de abajo. Maldije interiormente por no tener una fuente de luz conmigo y luego recordé mis cerillas en el bolsillo de mi pantalón. Golpeando uno contra el suelo de piedra lo miré de mala gana, claramente no serviría de mucho y si hubiera estado en un estado de ánimo más razonable habría regresado a la casa para buscar una linterna. Sin embargo, había llegado muy lejos y deseaba seguir adelante. Bajé la escalera y afortunadamente la encontré bastante resistente a pesar de su evidente edad, estaba más o menos todavía unida a la pared, a pesar de que traqueteaba con un sonido metálico hueco mientras descendía. El viaje hacia abajo duró mucho más de lo que había previsto y en ocasiones podía sentir la escalera balancearse suavemente mientras yo empujaba mi peso hacia abajo. Afortunadamente se mantuvo durante todo mi descenso y cuando finalmente llegué abajo, la entrada en la cima parecía más lejos de lo que me sentía cómodo. Por supuesto, mi cerilla se había apagado, así que encendí otra y caminé hacia adelante. Estaba en un túnel, estaba húmedo y mohoso y, aunque obviamente era hecho por el hombre, las paredes tenían un aspecto resbaladizo y natural. No había candelabros ni faroles en esas paredes marrones, un hecho que maldije cuando la cerilla se apagó rápidamente, lo que me obligó a encender otra. Había recorrido unos 20 metros cuando el túnel se convirtió en un cruce de caminos, cruzándose con otro pasaje que me ofrecía 3 nuevas rutas posibles para continuar mi loca estancia. Decidí seguir adelante, con menos posibilidades de perderme de esa manera, y justo cuando estaba a punto de seguir adelante, me paré sobre algo que crujió bajo mis pies. Un poco asustado, mi cerilla cayó al suelo y me arrodillé para encender otra y poder ver lo que había perturbado en el suelo. Cuando el resplandor naranja pálido se encendió y luego se redujo a la llama semi-útil que me había guiado hasta aquí, pude ver la luz reflejarse en lo que parecían ser vidrios rotos. Miré a mi alrededor y al instante reconocí lo que había sido arrojado al suelo de esa madriguera de pesadilla. Era mi lámpara, la que se me había caído y se había hecho añicos durante ese sueño loco que experimenté varias noches antes. Presa del pánico, me arrodillé y recogí los fragmentos, examinándolos frenéticamente con la esperanza de estar equivocado. Oscilé entre la racionalidad y la locura. ¿Cómo podría ser esto? Mientras reflexionaba sobre la locura de mi situación, de repente me di cuenta de una presencia detrás de mí. Me congelé, incapaz de moverme. Sabía que estaba despierto, pero cerré los ojos con la esperanza de estar equivocado. A medida que el ruido detrás de mí se acercaba, entrecerré los ojos lo más fuerte que pude.
rogando a cualquier dios que estuviera escuchando que me permitiera salir de esta pesadilla. Una mano fría se posó suavemente sobre mi hombro derecho, seguida de otra sobre el izquierdo. El frío hizo que mi carne se arrastrara y se encogiera, y sin dudarlo un momento, corrí hacia la oscuridad. En algún lugar más adelante, tropecé y me estrellé contra el suelo. La oscuridad se fue fusionando lentamente a mi alrededor mientras una acogedora inconsciencia invadía mi mente. Estaba oscuro cuando desperté en el sofá. Debí haberme desmayado y golpearme la cabeza contra el suelo del túnel, porque ahora tenía varios cortes pequeños en la frente. Me miré en mi espejo de bolsillo y lo confirmé al ver la sangre congelada donde habían golpeado las piedras. Mis pies estaban empapados de barro y no reconocía cómo había regresado a la casa. Si no fuera por la sangre y la suciedad no habría podido separar el sueño de la realidad y habría permanecido ignorante del horror que se había apoderado de mí. Me preparé y me levanté, dirigiéndome a la cocina con la esperanza de que una taza de café pudiera despejar la niebla de mi cerebro. Me toqué la frente herida una vez más e hice una mueca brusca y, mientras lo hacía, fue entonces cuando el olor me golpeó. Era similar al aroma que me había recibido por primera vez hace días cuando entré a la casa. Un hedor a carroña, a osario y nauseabundo, invadió mis sentidos con repugnante impunidad. Caminé de nuevo por la casa, yendo de habitación en habitación, buscando la fuente del nuevo hedor a cadáver. Cada vez más frustrado, dejé escapar un largo suspiro y con horror supremo descubrí que era mi propia boca la raíz del aroma ofensivo. Metí la mano dentro y con una creciente y repugnante comprensión, pasé mi lengua por mis dientes, sintiendo trozos de algo atrapado entre ellos. No había comido durante horas y me preguntaba cómo podía ser esto. Corrí de regreso al sofá y tomé mi espejo de bolsillo, dándome cuenta al hacerlo de lo oscura que se había vuelto la habitación. Incliné el espejo lo mejor que pude contra la luz de una vela recién encendida para ver mejor qué objeto extraño estaba alojado en mi boca. Pude ver una materia marrón y fibrosa que colgaba suelta de mis dientes frontales. Lo tiré hacia adelante con el índice y el pulgar y con un tirón rápido y húmedo se soltó. Olía increíblemente repulsivo y se parecía a algún tipo de pollo podrido. Sentí que el vómito subía a mi garganta y corrí hacia la puerta principal en busca de aire fresco, lo que me recibió con una ráfaga cuando abrí la puerta y vacié el contenido de mi estómago en el escalón de la entrada. Al instante me sentí mejor, aunque no me atrevía a mirar aquello que acababa de salir de mis entrañas y colapsar en la puerta. Afuera estaba oscuro, debía haber sido temprano en la mañana o tarde en la noche, pero no podía discernir. Mi mano rozó algo en la puerta e instintivamente lo levanté para inspeccionarlo, era una carta. Murmuré confundido para mí mismo porque era inusual para mí recibir una publicación con tan pocos amigos o familiares sabiendo mi dirección. Debe ser del señor Fisher, concluí mientras abría el sobre y leía el contenido. Sin embargo, recibí de mi amigo de Manchester una respuesta a la carta que creía haberle enviado ese mismo día. La incredulidad me invadió, miré la fecha, eran varios días después de haber enviado la correspondencia original. ¿Había estado durmiendo tanto tiempo? ¿Qué me había pasado debajo de ese espantoso mausoleo? Saqué el sueño de mis ojos y leí la carta, su contenido tomó varias lecturas para asimilarlo por completo. Martín. No solo nunca tengo noticias tuyas a menos que quieras algo de mí, sino que ahora quieres que investigue tu propio linaje por ti. Oh, bueno, supongo que estás demasiado concentrado en tu pintura o eres demasiado vago para obtener esta información por ti mismo, pero siempre, tu servidor, he hecho lo que me pediste. En cuanto al libro Les Calls des Gaules, sí, he oído hablar de él y estoy seguro de que muchos de nuestros asociados también. Para ser franco, es un libro sobre el funcionamiento de la magia negra, escrito por François-Honoré Balfort, el conde d'Aguerlecte, a principios del siglo XVIII. Se trata principalmente de un culto clandestino que se dice que adora a los ghouls, caníbales semihumanos que veneran a dioses mucho más antiguos y oscuros.
Se dice que Balfour se puso en contacto con este culto y a través de ello se enteró de la horrible metamorfosis que la humanidad puede sufrir para unirse a los ghouls, que son inmortales y viven en una muerte sin fin. Pura fantasía en realidad. Fue denunciado por la Iglesia poco después de su publicación. El propio Balfour desapareció, pero sospecho que huyó a Inglaterra o Italia y adoptó otro nombre. Me parece divertido que preguntes por el nombre de Wickham, siendo tú mismo un descendiente de la línea. De hecho, son de Cheshire, pero creo que algunos de ellos se mudaron más tarde a Massachusetts, tras acusaciones de brujería. Los de Estados Unidos cambiaron su nombre y en su lugar pasaron a ser conocidos como Pickman, del cual usted desciende cuando más tarde regresaron a Gran Bretaña y una vez más retomaron su apellido original. La última persona que llevó la sangre Wickham/Pickman en Cheshire fue un tal Nathan Beckham, que residía en la casa que usted sabe poseer, pero que seguramente ya conocía. ¿O quiere decirme que su obsesión por la casa se ha desarrollado independientemente de su conocimiento de este linaje? Fascinante, claramente eres un alma sensible, espero con ansias tu próximo cuadro. Por cierto, Howard ha estado mostrando ese cuadro que le vendiste a todos los imbéciles de Manchester que se creen un Poe o un Goya. Ha recibido ofertas por ello, ya sabes, el doble y el triple de lo que pagó por ello, el cretino. Puede que tu ego se hinche mucho al saber que lo cuelga junto a la obra maestra más importante de su colección, La Lección, esa monstruosidad espantosa y pervertida de origen desconocido. Bueno, espero que tu trabajo vaya bien, realmente debo ir a visitarte, si el tiempo lo permite. Tuyo. Ed. Arrugué la carta y la dejé a un lado, sabiendo ahora todo el horror de lo que me esperaba. Manchas de pintura en mis manos confirmaron lo que había sospechado, mi pintura estaba terminada, creada durante la presa de ese sonambulismo perverso que me había maldecido desde que entré a la casa. Con la ayuda de los señores nocturnos de la casa de madera de Olmo, aquellos que una vez habían llevado los rostros del linaje mortal de Wickham. Ahora estoy sentado en una horrible penumbra, el parpadeo de las velas moribundas es mi única fuente de luz y calor. Miro el ático, el lienzo terminado y las figuras pintadas en él. Casi cobran vida cuando mis ojos se adaptan a la oscuridad. Puedo ver hordas de cadáveres desnudos de carne blanca trepando y chocando en un montón de locura y picos cadavéricos, sobre los cuales me he pintado sentado encima. Se pintó un trozo de carne en mis manos y una expresión de lujuria desenfrenada se retrató en mi rostro. Puedo escuchar a la horda debajo de mí, chocando y atravesando la casa, vienen por mí, vienen a dar la bienvenida a uno de los suyos a la manada. Así moriré, así siempre supe que moriría. Aunque ahora entiendo la horrible verdad, todavía se me escapa un detalle. Están aquí para imponerme ese último y final acto que asegurará mi lugar en sus filas inmortales para siempre, hasta que las estrellas mueran y los antiguos sean libres una vez más para vagar por los rincones oscuros del dominio del hombre. Sin embargo, lo que no sé es que cuando llegue el final y mire esa carne sin vida en mis manos, me lameré los labios con alegría como lo muestra la pintura. ¿O será mi cuerpo débil y endeble el que proporcione el festín para esos horribles inquilinos que incluso ahora abren lentamente la puerta del ático y que, desde tiempos inmemoriales, han escondido debajo de la casa de madera de Olmo? La casa en el bosque. La casa de los dioses muertos. Y eso fue todo por el día de hoy. Si llegaste hasta acá no me queda más que agradecerte y espero hayas disfrutado de este relato. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver más videos así. Hasta la próxima.